Hola, ¿cómo están? Esta es la clase correspondiente a la unidad 8 del programa de la materia de Teoría Antropológica 1, 2020. En este caso vamos a concentrarnos en los contenidos que tienen que ver primero con una continuidad respecto a la antropología social británica, iniciados en la unidad 6 con Bronislaw Malinowski, continuados en la unidad 7 con la propuesta estructural y funcionalista de Radcliffe Brown, y vamos a concluir en este caso con uno de los tantos discípulos de de Radcliffe Brown, que es Evans Pritchard. En este caso, lo interesante es recuperar de la vasta obra de Evans Pritchard algunos de sus principales textos, de las obras más conocidas. En este caso no, me refiero a Brujería, Magia, Oráculos entre los Alzande, publicado originalmente en 1937, y Los Nuer, monografía publicada en 1940. En ambos casos refieren a el trabajo de campo realizado por Evans Pritchard en el Sudán anglo-egipcio entre fines de la década del 20 y fines de la década del 30, aproximadamente, y con las interrupciones. El trabajo de campo se prolongó por más de 10 años, y lo interesante es que en estos, que no son los únicos libros de Evans Pritchard, nos permite aproximarnos a una serie de problemáticas propias de la antropología británica de los años 20 y 30. Por un lado, la centralidad del concepto de estructura social, acuñado en parte por Rivers, pero profundizado en sus derivaciones teóricas por Malinowski primero y Radcliffe Brown después. El concepto de sistemas sociales, y en particular el sistema parentesco, que tiene que ver en buena medida con la propuesta del mencionado Radcliffe Brown, pero a su vez una serie de inflexiones que tienen que ver ya propiamente con Evans Pritchard y quienes se formaron junto con él en Oxford y la London School of Economics. A ese momento me refiero con el momento de los africanistas en antropología británica, que incluiría, además de Evans Pritchard, a Meyer Fortes, Max Glackman y posteriormente a Jack Goody. Y los contenidos de esta unidad 8 incluyen, además del repaso y del comentario en torno a estas nociones centrales, la transformación que va a suponer para el caso de África y de estos antropólogos que realizaron trabajo de campo allí, la noción de cambio social y de qué manera las estructuras sociales y los sistemas quedaban medianamente abiertos a las transformaciones que suponía, en primer lugar, el contacto entre las sociedades no europeas y las sociedades imperialistas, en este caso británica, pero a su vez cuáles eran los procesos particularmente desarrollados en cada una de estas colonias africanas respecto de lo que se va a conocer en la década del 50 y del 60, los procesos de descolonización. En el caso de Evans Pritchard, es una figura central, especialmente para comprender las transformaciones de los años 40 en adelante en antropología, no solamente británica, sino a nivel global. Algunos datos mínimos para comprender en parte la trayectoria académica y vital de Evans Pritchard. Nació en 1902 en Sussex, cerca de Londres, y falleció en 1973 en Oxford, el lugar, universidad, donde se desarrolló en la cátedra de antropología social hasta comienzos de los años 70. Se formó originalmente en historia, su título de grado fue en historia, y luego realizó estancias de investigación en el seminario de antropología social que Bronislaw Malinowski tenía en la London School of Economics, del cual formó parte de las primeras cohortes de estudiantes a mediados de los años 20. Además de su formación en ese seminario, cabe destacar que tomó contacto con Radcliffe Brown y al mismo tiempo consiguió los recursos, las recomendaciones, los recursos financieros y académicos para realizar trabajo de campo en África, a partir del Instituto Internacional sobre África, que se inaugura en los años 30 y que concede especialmente financiamiento para investigación social en África, especialmente en las colonias británicas. Esto supone una transformación
a nivel académico, de parte de la antropología social, en Inglaterra, transformando en parte el circuito tradicional de la formación del trabajo de campo en el Pacífico Sur, que había respetado hasta ese momento Rivers, Malinowski y en parte Radcliffe Brown, haciendo su trabajo entre las islas Andamanes en el Océano Índico, hacia un nuevo territorio, en este caso África, a donde empezarían a llegar los etnógrafos desde fines de los años 20 y especialmente desde los años 30. En parte esas transformaciones no solamente son de orden geográfico, incorporando a África ahora sí al horizonte de investigación académico en antropología social, sino que los nuevos desafíos supusieron en parte las nuevas sociedades en investigar por los antropólogos, ya no de un puñado de cientos de personas en islas independientes en un archipiélago en el Pacífico Sur, sino la investigación sobre sociedades poblacional y territorialmente extendidas, amplias y que ocupan un territorio muy extendido en parte, debido también a que los grupos que van a investigar los antropólogos en África toman contacto con distintas regiones del continente y por lo tanto la escala de investigación varía. A esto sumado las instituciones políticas y económicas complejas con las que se van a encontrar muchos de estos antropólogos muy diferentes de las que habían observado hace casi 30 años en el Pacífico Sur, la organización de la vida familiar, la actividad económica y particularmente los sistemas de parentesco van a ser algunas de las dimensiones que primeramente se van a enfrentar con mayores obstáculos para comprender. A su vez, en el caso de África, la literatura generada por misioneros, destacados militares o representantes de la burocracia imperial, si bien era numerosa, no había sido sistematizada, como sí para el caso del Pacífico Sur, de parte de la antropología evolucionista del siglo XIX. Con lo cual, y mencionado por Evans Pritchard, las afirmaciones que podían realizarse desde los años 30 sobre la realidad de las sociedades africanas por parte de la antropología debían ser paulatinas y prudentes debido a que esa sistematicidad aún estaba por hacer. En parte, respondiendo a ese mandato metodológico propiamente malinowskiano del trabajo de campo de manera regular, con la permanencia durante un tiempo prolongado en el territorio, el manejo del lenguaje nativo, el registro en el diario de campo. En este caso, Evans Pritchard logró cumplir en parte de ese mandato de Malinowski, y lo interesante es que en la introducción a los Nuer repone de manera detallada cuáles fueron sus obstáculos principales, sus aciertos, las vivencias, lo que supuso obtener la autorización, llegar a un territorio de complejo acceso, especialmente para quienes provenían desde Egipto, como Evans Pritchard, cuáles habían sido sus inconvenientes para poder asentarse en la zona, la necesidad inicial de un intérprete, la carencia de recursos materiales para tomar contacto con la sociedad blanca occidental colonial. Esto habla en parte de una especificidad del trabajo de Evans Pritchard por no solamente dar cuenta de la pauta metodológica marcada por Malinowski, sino por dar a conocer cuáles son las condiciones de posibilidad para el trabajo de campo, en este caso en África, de parte de los antropólogos. Ese tipo de monografía malinowskiana, propiamente vista como la descripción detallada y ese encuadre funcional, ese empiricismo radicalizado de Malinowski, de escaso vuelo teórico en general, fue seguida por una serie de monografías más específicas, donde lejos de abordar una sociedad completa y todas las dimensiones posibles, como si se quiere fue el prototipo de monografía etnográfica, por lo menos hasta bien avanzados los años 20, Raymond Firth o Gregory Bateson, además de Evans Pritchard, van a representar esa nueva camada de antropólogos sociales formados en la tradición británica, a partir de las cuales sus reconstrucciones etnográficas, además de dar cuenta de la realidad empírica,
van a dialogar y discutir fuertemente y participar de los debates teóricos metodológicos que se abren en los años 30. Esto es, de qué manera desde la función se pasa a la estructura como eje central de la discusión teórica y a su vez de qué modo en cada caso se pudo mantener, se pudo discutir conceptos como el de organización social, para pensar el caso de Firth, en Bateson la capacidad de qué manera la estructura se transforma y tiene impacto sobre la cosmología de cada una de estas sociedades, o en el caso de Evans Pritchard, de qué manera la historia permite explicar o dar cuenta de las transformaciones de cada uno de los sistemas sociales que se incluyen en las sociedades analizadas. En el caso de Brujería, Magia y Oráculos entre los Bazande, obra publicada en 1937, es el resultado del trabajo de campo realizado a fines de los años 20 por Evans Pritchard en la comunidad Sande. Esta investigación realizada a lo largo de casi 3 años con interrupciones permitió a Evans Pritchard no solamente dar cuenta de una realidad social en particular, datos que se pueden obtener tanto en sus diarios de campo, además de la investigación publicada, y en el registro fotográfico, en el cual aquí, por ejemplo, podemos acceder a cuál era la vivienda de la familia ampliada que habitaban los Azande. Aquí vemos a la derecha el caso de una familia registrada por Evans Pritchard. En estas dos imágenes, en parte el hechicero, que está a mano derecha, con sus elementos para proferir el hechizo dirigido a alguna persona, y a la izquierda la imagen de una persona consultando el oráculo con el hechicero, como relata Evans Pritchard, alejado del centro de la aldea. Por otro lado, en este caso podemos ver por un lado la manipulación del veneno para el oráculo del Bengué, que se incluía en algunos animales, y transportando las termitas dentro de las vasijas, que también eran otro de los índices para la interpretación del oráculo. En caso de brujería, magia y oráculos entre los Azande, esa primera cita que vamos a leer, dice: ¿acaso el pensamiento de los Azande es tan diferente del nuestro que solo podemos describir lo que hacen sin comprenderlos? ¿O la forma de pensamiento es más próxima de lo supuesto, pero que se expresa en una lengua y modos que no comprendemos? En parte esa cita sintetiza, resume, la propuesta de Evans Pritchard, en la cual va a discutir una tradición en buena medida anclada en las investigaciones de la antropología del siglo XIX, que en general había discutido estas prácticas de la brujería y la magia como partes de formas de irracionalidad entre grupos sociales no occidentales, en general asociados a prejuicios, en algunos casos de orden racista y en otros casos de orden evolucionista. Lo interesante es ver que esas interpretaciones canónicas que va a discutir Evans Pritchard, por un lado va a desmontar una idea tradicional de la forma de pensamiento filosófico occidental, que es la idea de causalidad. Lo que en el esfuerzo de Evans Pritchard va a poder evidenciar es que, lejos de asumir que la causalidad supone necesariamente una observación de lo natural y por lo tanto explicarlo a través de las causas inmediatamente anteriores dentro del mismo plano, en este caso de fenómenos de orden natural, la eficacia y la creencia entre los Azande en la magia, en la brujería y en los oráculos tiene que ver que ese plano de sus creencias, en este caso místicas, como evidencia de Evans Pritchard, los pone en un plano de causalidad directa entre los efectos, estos efectos observables, y aquello a que asume como promotor o motor de los efectos que se buscan a nivel natural. Esto quiere decir, el contacto entre los grupos sociales Sande y la divinidad se hace a través de este tipo de prácticas, y la causalidad física inmediata, esto es, lo observable, tiene como principal acción ese tipo de prácticas místicas.
Esto es, no son un tipo de vínculo entre fenómenos naturales observables, sino entre los efectos observables y los puntos de partida de creencias místicas. Esto está enclavado en un tipo particular de sistema. Aquí el sistema, la noción de sistema derivada de Radcliffe Brown es bien importante, pero este sistema de brujería, magia y oráculos que conforman un triángulo, eso está más claro en la portada de la edición inglesa del libro de Evans Pritchard. En ese triángulo entre brujería, magia y oráculos, las acciones humanas y especialmente los eventos inesperados, aquello que los Asande no pueden anticipar, tienen sentido, adquieren sentido en la medida en que la resolución, sea a través del oráculo o a través de un hechizo proferido por la brujería o de un tipo particular de práctica mágica, resuelve la incertidumbre a la que se ven expuestos en cada uno de estos momentos que mencionamos. Esto es, la causa socialmente significativa, dice Evans Pritchard, se provee a partir de este triángulo y permite que la confrontación entre fuerzas de la naturaleza y fuerzas místicas que llevan a una experiencia de incertidumbre entre los Andes pueda ser explicada y en esa creencia se resuelva esa instancia de incertidumbre. Lo interesante es que esa causa socialmente significativa de este triángulo entre brujería, magia y oráculos es explicada, entonces, por Evans Pritchard en la medida en que es un tipo particular de forma de pensamiento que está intrincada como racionalidad distinta de Occidente en un sistema de creencias, y ese sistema de creencias, a su vez, inserto en un sistema social. Lo que va a investigar a lo largo de las páginas de su monografía sobre los Sande, Evans Pritchard, es mostrar de qué manera ese sistema social, y por eso me refiero al sistema de parentesco y las posiciones que ocupan los distintos individuos dentro del sistema de parentesco, pueden explicar cómo una sociedad fuertemente jerarquizada, como los Andes, a su vez necesita de un modo de articulación, de un modo de integración. En este caso, y recuperando parte de la propuesta de Radcliffe Brown y también de la sociología durkheimiana, explica Evans Pritchard que el lazo social entre los Andes se explica de ese modo a través del funcionamiento de esta triada entre brujería, magia y oráculos, como un sistema de comunicación y de integración, al mismo tiempo de regulación de las conductas esperables por cada individuo que ocupa posiciones dentro de la estructura social. Esto es, con un vocabulario más contemporáneo, un tipo particular de sistema de control social, de regulación de las conductas de acuerdo a normas, a reglas de comportamientos esperables que no están tipificados ni clasificados de una manera regular en un espacio escrito ni a través de la regulación de cooptación directa ni violenta, sino a partir de este sistema en el cual cualquier persona puede orientar un hechizo sobre otra, o a través de la consulta del oráculo se puede esperar una anticipación de un resultado de algo por venir, o se consulta también el oráculo en algunos casos para encontrar explicación a un evento que no había sido previsto. O en el caso de la magia, esperar que a través de esa práctica el hechicero produzca algún tipo de beneficio para el cultivo o para la producción económica de la aldea. Entonces, sea por uno de estos tres casos, brujería, magia u oráculos, la regulación de las conductas esperables se tramita del mejor modo posible en una sociedad que no tiene otra instancia de organización y de control sobre ese tipo de conductas. La cultura Sande, entonces, complementó esos oráculos por medio de complejas teorías de la magia y de contribuciones sociales y medicinales a través de esa figura del médico hechicero o médico brujo, como menciona Evans Pritchard.
La situación de los Andes entre la República Democrática del Congo y la República Centroafricana y Sur del Sudán ocupaba una zona bastante extensa y la centralidad de estas figuras de los médicos brujos Sande es descrita en parte por Evans Pritchard en este capítulo dedicado a un esbozo de la cultura Sande, donde además de repasar el contexto de producción de su trabajo etnográfico, esto es, cuáles eran las aptitudes del medio ambiente en el cual se desarrolla esa sociedad Sande, cuál es su estructura del sistema religioso, de qué manera era el sistema de linajes y el sistema de parentesco, cómo se organizaban políticamente, cuál era la producción, qué vínculos tenían los Andes con otras sociedades del centro de África, dedica particularmente en esa introducción titulada Esbozo de la cultura Sande a mostrar de qué modo todas esas dimensiones están integradas en una estructura social que le da sentido y le permite pensar cuáles eran las funciones, en este caso, de la brujería, magia y oráculos en esa sociedad en particular. En este caso, pensar el vínculo entre estructura y función nos va a permitir esbozar esa respuesta que acabamos de compartir. La función particular de brujería, magia y oráculos es, como sistema, la de proveer respuestas a las incertidumbres de una sociedad, pero al mismo tiempo de organizar, regular, normalizar conductas esperables de los individuos que ocupan esas posiciones dentro de la estructura. Finalmente, un rasgo importante que leemos en el pequeño fragmento que nos toca leer de brujería, magia y oráculos es el carácter al mismo tiempo orgánico y hereditario de la brujería. Como ejemplo, Evans Pritchard sitúa su investigación en la medida en que al mismo tiempo la brujería es un fenómeno pensado como físico y orgánico perteneciente a los cuerpos de los médicos brujos y que sus efectos, sus hechizos sobre el cuerpo de las personas pueden ser detectados en alguno de sus órganos en el caso de la muerte. Hay una descripción en particular de autopsias donde en este caso este médico brujo habría encontrado en el cuerpo de la persona fallecida algún rasgo de ese hechizo. Pero aquí lo interesante es, además de esta dimensión orgánica, es reconocido que la condición del médico brujo o del médico hechicero, de aquella persona capaz de realizar brujería, también puede ser transmitida, heredada entre generaciones, de padres a hijos, pero también inculcada y formada en aquellas personas que no pertenecen al clan más inmediato de la familia elemental y por lo tanto transmisible. Esto es, al mismo tiempo, un fenómeno que está en el límite, en la frontera entre la naturaleza o aquello parte de la dimensión estrictamente biológica y la cultura. Esto quiere decir aquello que puede ser transmisible o heredado o formado o enseñado entre las distintas generaciones. Esa brujería entonces para los Asande en general tiene una connotación de orden negativa o malvada, como dice Max Pritchard, porque busca infligir algún tipo de daño a un individuo. La creencia está en todo, la brujería está presente en todos los aspectos de la sociedad Sande y es algo que va a llamar la atención especialmente de Max Pritchard, ni bien accedió a las aldeas Sande. Esto quiere decir que todas las personas constantemente le referían a algún tipo de hechizo, a algún médico brujo o a la importancia de consultar al oráculo o a la magia. Esto es, la importancia en una sociedad como la Sande de que la brujería, magia y oráculos significan modos de relaciones sociales. Esto es, desplazando la pregunta respecto de si o como antropólogo occidental debe creer en lo mismo que sus nativos, lo que permite mostrar Evans Pritchard es no solamente que el grupo de nativos analizados creía fervientemente en lo que ocurría y cuáles eran los motores de causa de los efectos que buscaban, sino que además era lo que les importaba, esto es, les permitía pensar el vínculo entre las personas siempre a través de ese tipo de instituciones. Así, en muchos casos, en el caso de, por ejemplo,
si era posible adherir o pensar una organicidad de la brujería, ningún Sande tenía ninguna duda respecto de que se tornaba parte del cuerpo humano y que por lo tanto era necesario extirparlo en el caso de que fuera posible, o en el caso de que hubiera sido encontrado en una persona fallecida. Como decíamos, las lesiones provocadas por el hechizo eran detectables por el médico brujo. Esto es, tenía una base material esa creencia de los Sande en brujería, pero a su vez también tenían registros de orden psicológico, como dice Von Pritchard. Aquellas personas que perdían la salud mental y que eran muchas veces presentadas como personas capturadas por un embrujo, eran reconocidos por toda la comunidad como parte de alguien que había sido víctima de un hechizo. En este caso, volvemos sobre la hipótesis central. Para una u otros casos, es esperable que si hay una persona que haya transgredido una norma moral, fuera afectada por un tipo particular de hechizo, llevado adelante por un individuo y mediatizado por un médico brujo. La brujería es básicamente entonces aquello que permite no solamente regular las conductas, sino relacionar a las personas entre sí. En este caso, por ejemplo, nos da cuenta Von Pritchard respecto de algunos hechizos que lo que buscaban eran la eliminación de una persona y por lo tanto matarla. En ese caso, el brujo, médico brujo, debía ser parte de una convocatoria de los familiares de la persona que querían llevar adelante ese tipo de hechizo, y se tramitaba de manera colectiva por qué razón la persona que debe ser destinatario de ese embrujo tenía que ser tan trágico su desenlace. Lo importante aquí es cómo muestra Von Pritchard que esos actos físicos, cuyos efectos puede ser, en este caso, la muerte, es tramitado colectivamente básicamente para pensar de qué modo al interior de la comunidad el castigo sobre la transgresión tiene que ser en este caso la eliminación de esa persona, y por lo tanto volver sobre la idea de qué modo este tipo de prácticas mágicas o de hechicería estaban entramadas en el sistema social y la estructura respecto de cómo se organizaban los grupos entre sí y las conductas o comportamientos esperables. Los oráculos tienen distintas funciones y tareas, y por un lado decimos que la sabiduría de los oráculos en general no es discutida por parte de los Andes. Sin embargo, antes de llevar adelante una acción militar contra otro grupo, o en este caso, pensar de qué modo se puede anticipar el desarrollo de la cosecha, las respuestas a las preguntas, esto es, la resolución a esa incertidumbre que radica en cada una de estas personas, podían visibilizarse tanto en la inyección, la introducción de una sustancia venenosa en algunos animales como pollos, y al morir, al actuar ese veneno sobre el animal y descuartizarlo y observar de qué modo había invadido una serie de órganos. Y por lo tanto, en esa lectura, en esa interpretación, el médico brujo podía dar cuenta de cuál podía ser la resolución de la pregunta de quienes habían consultado el oráculo. En buena medida, los oráculos Sande, entonces, también podían ser interpretados a través de las termitas, que es otro tipo de oráculo. En este caso, mujeres, hombres y niños podían consultar ese oráculo, y las preguntas podían ir desde cuestiones familiares, afectivas, hasta económicas, materiales o vinculados a otros clanes. El rol entonces de estos médicos brujos llama la atención en parte porque, además de causar daños, también podían servir para resolver enfermedades o atender a los problemas que podían tener personas o que fueran de mayor edad. Cada una de estas acciones de los médicos brujos están mediadas por una ceremonia ritualizada, a una vez a través de danzas, en otros casos a través de proferir
una serie de frases que invocaban en parte esa dimensión mística, pero también que se conectaban a partir de los espíritus propios de la naturaleza, de la sabana o de los bosques inmediatamente vinculados a la aldea. La creencia Sande entonces no está inscrita en un corpus doctrinario fijo e incorruptible, sino que más bien se invocan fragmentariamente en situaciones concretas. Esto es, a través de un evento, la consulta del oráculo podía resolver esa incertidumbre. Ante una campaña militar, podía consultarse el oráculo de las termitas, pero también entre las personas dentro de la sociedad, de la comunidad Sande, el vínculo de regulación de las conductas podía hacerse a través de los hechizos o de la práctica mágica. La creencia en la brujería entonces se comprueba empíricamente luego del accionar de los brujos y de detectar que la persona que originó la magia ha sido invocada a través de ese pase místico. Esto quiere decir, lo importante para los Sande, al pedir a un tipo de comprobación que la brujería, la magia o los oráculos funcionan, decía Evans Pritchard, es justamente comprobar empíricamente que funcionó. No teorizar sobre cuáles pueden ser las raíces filosóficas, sino básicamente resolver el problema concreto que tienen las personas en ese momento. La otra monografía que tenemos para leer, en términos de algunos fragmentos apenas, es la de Evans Pritchard y los Nuer, publicada en 1940, pero cuyo trabajo de campo llevó a Evans Pritchard al Sudán anglo-egipcio a comienzos de los años 30. En este caso, la investigación de Evans Pritchard se trasladó desde las preguntas por la forma de pensamiento, racionalidad, causalidad entre los Sande, a las instituciones políticas y las formas de subsistencia de un grupo nilótico, los Nuer, en los cuales consiguió, luego de una serie de obstáculos y conflictos para acceder a las aldeas Nuer, en parte convocado por el gobierno colonial británico, debido a la resistencia presentada por la comunidad Nuer a la dominación británica, esa, entre comillas, belicosidad sistemática de los Nuer respecto de la dominación colonial británica también era percibida por las autoridades coloniales entre Nuer y otros grupos como los Dinka o Shilluk en esa zona, y una especie de estado de guerra permanente que atentaba contra la forma de dominación británica en la región. En parte consiguiendo los recursos y las autorizaciones coloniales y los recursos financieros para realizar esa investigación, como vemos en las imágenes, Evans Pritchard logra asentarse en un grupo de aldeas Nuer. Aquí vemos, en parte Evans Pritchard en su refugio en Nuerlandia. Lo central en el caso de los Nuer, como va a decir en la introducción misma de su libro Evans Pritchard, es que al llegar todas las personas solamente le hablaban de la importancia que tenía el ganado. Esto es, la posesión de los bienes, de los bienes de cabezas de ganado entre los Nuer era central. Y a partir de su indagación, Evans Pritchard no solamente va a obtener datos respecto de la importancia de la obtención, la adquisición o la pérdida de cabezas de ganado para el prestigio de cada uno de los individuos de la comunidad Nuer, sino que en torno al vínculo entre el ganado y el ambiente habitado por los Nuer, va a descubrir de qué modo la base material de la sociedad Nuer dependía fuertemente de la obtención del ganado, y su acumulación permitía no solamente la acumulación de prestigio entre los Nuer, sino hacerse de bienes para la vida cotidiana necesarios para la subsistencia. Aquí la idea de subsistencia y adaptabilidad de parte de los Nuer a su medio físico es lo que Evans Pritchard va a encontrar como la clave central para pensar no solamente la organización del sistema social Nuer, sino para pensar cuáles son las formas seguidas por este tipo de sociedad para llevar adelante su vida en un área
fuertemente contrastante en términos ecológicos. Aquí vamos a ver de qué modo en los primeros capítulos del libro, en este caso el capítulo dedicado al ciclo ecológico y al tiempo y el espacio, era de importancia primera para Ernst Pritchard dar cuenta y describir con detalle cuál era ese medio físico que habitaba en los Nuer. En parte el ciclo ecológico vinculado a las estaciones de sequía y de lluvias, que incidía no solamente sobre la posibilidad de acceso a bienes producidos directamente o recolectados por los Nuer, sino a la circulación que tenían que tener entre los distintos campamentos el ganado de los Nuer. En la estación de lluvias eran refugiados en campamentos especiales para que el ganado no sufriera de distintos inconvenientes, mientras que en el momento de la sequía eran trasladados a otro tipo de campamentos. Este traslado del ganado, esta circulación de ganado entre distintos espacios geográficos de los Nuer, también va a incidir en la forma de interpretación de la espacialidad que tenían los Nuer. Eso se detalla en el capítulo que tenemos que leer sobre el tiempo y el espacio. En las imágenes que vemos, en este caso, se ve por un lado también a un hombre Nuer con parte de lo que se llamaban las lanzas ceremoniales que se utilizaban en distintas ceremonias rituales, aunque también en confrontaciones con otros grupos Nuer o de otras comunidades como Shilluk y Nuer. Mientras que a la derecha vemos al jefe sacerdote piel de leopardo, esa figura mediadora central en la organización y la resolución de los conflictos entre los segmentos de la sociedad Nuer que vamos a estudiar en unos minutos. En estas imágenes, a su vez, también observamos parte de lo descrito por Ernst Pritchard en esa introducción, en los primeros capítulos, de cómo se organizaban las distintas aldeas, muchas veces separadas entre sí, en este caso con casas que reunían a familia elemental y sus miembros inmediatamente vinculados del parentesco más inmediato. Y a la derecha, el caso de una imagen de una danza ritual Nuer en una celebración de un matrimonio, danza que tiene componentes que de alguna manera emulaban una confrontación entre dos segmentos Nuer. De alguna manera expresaba esa danza ritual o trasladaba de una manera pacífica una serie de pautas propias de las confrontaciones bélicas que tenían lugar en general entre segmentos de las propias comunidades Nuer o con otras comunidades de otros grupos nilóticos. Publicado en 1940, decíamos, en todo caso, este estudio trataba de describir esas instituciones políticas y los medios de subsistencia disponibles por los Nuer en esa región de África. En la argumentación de Ernst Pritchard, el peso diferencial del ambiente, esto es, los ciclos vinculados a la estacionalidad de la lluvia y la sequía, pero al mismo tiempo de qué manera eso impactaba en la gestión del ganado, de su aprovechamiento hasta al máximo, no solamente vinculado a la provisión de carne y leche, sino también de cueros, huesos y de distintos tipos de cultura material que daba lugar en la posesión del ganado, pero a su vez otra dimensión del ganado que tiene que ver básicamente con la acumulación de riqueza, de prestigio y de negociación constante en los conflictos entre los distintos tribus y clanes Nuer. Aquí hay una cosa importante y tiene que ver básicamente con de qué manera Ernst Pritchard permite explicar que la estructura política, las instituciones que regulan la vida política Nuer, lejos de reducirse a una concentración de una jefatura política, está entramada, vinculada, inserta en el sistema social de linajes, de sistema de división por edades y de trabajo y el sistema de trabajo dividido por sexos. Esto quiere decir que en una sociedad donde no hay una concentración del poder o de la forma de actuación política, sin Estado, y por lo tanto tampoco sin ninguna jefatura política centralizada, la organización
de la vida política en los Nuer está vinculada a esas otras dimensiones de la estructura social. En este caso, un tipo particular de sociedad como los Nuer, que es una sociedad segmentaria a partir de la ocupación de distintas fracciones de territorio por cada uno de estos segmentos. La identidad, la autoidentidad percibida por cada una de las personas de la comunidad Nuer permitía al mismo tiempo imaginarse como parte de un segmento más pequeño dentro de la tribu, que es en todo caso el continente social más amplio que reunía a los Nuer, pero al mismo tiempo esa persona perteneciendo a un segmento entraba en conflicto con un segmento opuesto y por lo tanto la resolución de esa confrontación en algunos casos podía llevar a la violencia física abierta, en otros casos a través de otro tipo de instituciones como por ejemplo la vendetta, esto es un sistema de contraprestación, de venganza normalizada, a partir de la cual una persona, un individuo que se autopercibía como damnificado por la acción de otra persona, pedía en su intercambio cabezas de ganado o la vida de la persona que había sido que había dañado su reputación o sus bienes. Lo interesante es que esa mediación a través de la vendetta también está regulada por una figura mediadora pero inestable como la del jefe y sacerdote Piel de Leopardo, que intervenía para resolver los conflictos entre clanes o entre distintas familias, y de alguna manera este tipo de instancias concretas, particulares, permitía que la confrontación entre segmentos se resolviera, ya sea hacia la vía de la confrontación abierta o a través de estas instancias mediadoras. Lo interesante es que al mismo tiempo esta sociedad segmentaria, este sistema político que describe Amos Pritchard, permite que dos individuos que pertenecían a segmentos opuestos, pero dentro del mismo nivel, podían sentirse parte de una unidad mayor en la medida en que una tribu rival o enemiga atacara la tribu a la que pertenecían esos dos individuos. En este caso, la oposición de segmentos se unifica, se fusiona frente a la rivalidad o la agresión de una tribu externa. En este caso, lo interesante es pensar de qué modo este tipo de segmentación es una dinámica constante de parte de los Nuer, y los procesos de fusión y fisión entre segmentos están constantemente vinculados a el tipo de conflictividad o belicosidad en la cual se llevan adelante las relaciones al interior de los Nuer o entre los Nuer y otro tipo de sociedades. Así, más que un estado de excepción, sostiene Pritchard, ese tipo de fricción y conflictos es el estado permanente en el que se resuelven los conflictos entre los Nuer. Entonces, ¿qué explica en parte esa segmentación del sistema político vinculado a la forma social, a la estructura social de los Nuer? La importancia del sistema de parentesco. En buena medida, los conceptos de tiempo estructural y de distancia estructural permiten a Amos Pritchard explicar de qué modo una persona podía percibir el tiempo y el espacio de maneras diferentes. El medio ecológico fuertemente limitante, en términos de una, dice Amos Pritchard, pobreza de recursos, lleva a un nivel extremo de dependencia por parte de la sociedad Nuer, no solamente de los productos que en tiempos de lluvia o sequía pueden administrar, sino al mismo tiempo que esos ciclos regulan la percepción del tiempo, en parte por la limitación del medio ambiente, pero también porque en la estructura social Nuer el peso del sistema de parentesco es tal que la percepción del tiempo se mide menos en años como en Occidente y fundamentalmente a través del modo en que puede ser recuperado por una persona
un evento en la medida en que puede retrotraer a ancestros en común y por lo tanto la percepción del tiempo tiene más que ver con cuánta cantidad de generaciones o de ancestros puede evocar y por lo tanto vinculado a una estructura social de clanes y de linajes y no tanto al discurrir del tiempo como lo percibimos nosotros en Occidente. Del mismo modo, la distancia estructural no es percibida por los Nuer en términos de una distancia geográfica, sino más bien de qué manera un individuo está distante de otro respecto de su vínculo con el sistema de linajes. Esto es, en la medida que una persona está más lejos del sistema de linaje particular propio de esa persona, es percibida como distante, por lo tanto, alejada en términos afectivos y políticos. Aquí la idea de separación y proximidad respecto de un segmento de linaje es lo que da la ubicación de las personas dentro de la estructura social. Finalmente, hacemos hincapié entonces en que para Evans Pritchard, los Nuer y su sistema político debe ser comprendido por la acción en parte del sistema de linajes, en parte de la segmentación de los sistemas de división entre edades y entre sexos, pero al mismo tiempo de qué modo es un limitante el medio ambiente y el medio ecológico que permite hablar de un tipo particular de cultura material y por lo tanto esta debe ser descrita en detalle. Los invitamos para continuar la lectura, que vuelvan sobre las lecturas sugeridas en la unidad 8 y próximamente vamos a compartir otros elementos audiovisuales, sean podcast o pequeños fragmentos de videos de YouTube para que puedan apuntalar en parte lo que en esta clase comentamos y lo que en las lecturas ustedes pueden sugerir. Muchas gracias.